Bueno, hola a todos. Me llamo Néstor Ventura, soy adjunto de oftalmología en la Fundación Jiménez Díaz y os he preparado estas diapositivas para contaros un poco en qué consiste la especialidad de oftalmología y de manera nada subjetiva contaros por qué creo que es la mejor especialidad de todas. Bromas aparte, la idea de la charla es que, pues si os la habéis planteado o estáis dudando entre médico-quirúrgica, pues que conozcáis un poquito más de esta especialidad y que, pues si al final os parece que es la vuestra, pues que os pueda resolver algunas de las dudas que os puedan surgir. Este es un poco el planning que vamos a llevar, hablando un poco de las generalidades, de las plazas que se han convocado en los últimos años, la definición de la especialidad y los campos de acción, que es importante tenerlo en cuenta por aquellas personas que a lo mejor hayan tenido menos contacto con la especialidad, en qué consiste la formación de un residente en oftalmología y cómo son las rotaciones, el perfil que tiene el especialista o la persona que quiere dedicarse a la oftalmología, pues qué características tiene, tanto en la especialidad como luego en el desarrollo de su vida personal. Y por último, los números con los que se han escogido en los últimos años y el ranking de los hospitales que más se suelen coger. Como sabéis, la especialidad se llama oftalmología y dura 4 años, aunque está debatiendo si se ampliará a 5 años o no, pero eso todavía está por ver y obviamente pues hay que ser médico para poder cogerla. La oftalmología, aunque parezca obvio, se trata de la prevención, diagnóstico y del tratamiento de enfermedades y anomalías en el ojo y estructuras oculares. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque hay gente que piensa que no salimos del globo ocular, pero no, la oculoplastia también forma parte de la oftalmología. Es quizás, y sin quizás, la primera especialidad reconocida socialmente como tal y por los médicos, como especialidad aparte dentro de la medicina. Y una de las características que tiene, y lo nombraré varias veces a lo largo de la charla, es que es una especialidad médico-quirúrgica. Nosotros somos médicos y cirujanos de aquello que nosotros vemos en la consulta, o lo operamos nosotros o lo opera uno de nuestros colegas, pero no derivamos a pacientes con patologías propias oftalmológicas. ¿Cuáles son los atractivos de la especialidad? Habitualmente lo que más se suele nombrar es primero que al centrarnos en un órgano y no en un rango de edad, pues precisamente vemos tanto a niños como a adultos y a ancianos. Es verdad que la gran mayoría de lo que vemos es patología geriátrica, también por la distribución de la población y por cuándo salen las enfermedades, pero da muchísima variedad y abarcamos todas las edades. Y precisamente por esto también la patología que vemos nosotros es muy variada. No es lo mismo tratar una catarata congénita que una catarata senil o un glaucoma congénito que nace que el paciente pues ya nace así o que lo desarrolla el paciente a lo largo de su vida. Uno de los atractivos precisamente es esta doble vertiente médico-quirúrgica. Yo veo a mi paciente, yo le indico la cirugía y yo voy a ser el que acaba operando a mi paciente y así tengo un seguimiento más a largo plazo de mi paciente y de su patología. Y sobre todo, y esto no tiene que daros miedo, y si no, pues a lo mejor la oftalmología no es vuestra especialidad, es una especialidad high-tech. No hay que tenerle miedo a la tecnología, porque precisamente dependemos, y eso no le ha quitado ningún atractivo, dependemos muchísimo de la tecnología. Cada semana hay un dispositivo nuevo, sale un software nuevo, una actualización nueva, que nos permiten diagnosticar cosas que hace 10 o 15 años no sabíamos que existían prácticamente. Como os decía, tiene mucha patología quirúrgica, tenemos más de 50 tipos de cirugías distintos y prácticamente todas las subespecialidades, excepto la neurooftalmología, no estrictamente, todas tienen área quirúrgica, vitreoretina, glaucoma, estrabismo, polo anterior, etc. Y además, una de las características que tiene, pues eso sí han compartido con otras especialidades, es que tiene una doble vertiente de la patología médica. Tenemos enfermedades que son primarias del ojo y que no encontramos en ningún otro sitio. No hay otro órgano que vaya a desarrollar ni cataratas, ni glaucoma, ni degeneración macular. Y también parte muy importante y que ayuda a otros colegas de otras especialidades es el diagnóstico y muchas veces el primer diagnóstico que hacemos de enfermedades sistémicas que solo se expresan en un fondo de ojo, por ejemplo, como sobre todo los grandes síndromes cardiovasculares como la diabetes y la hipertensión. Con toda esta variedad, pues ¿qué nos podemos esperar de un día normal de trabajo de un especialista o de un residente de oftalmología?
Habitualmente, lo que se suele tener por la mañana son sesiones clínicas docentes, bien impartidos por residentes o bien por los adjuntos. Depende un poco de la docencia de cada hospital, serán una o varias a lo largo de la semana. Por lo que os contaré luego, en estas sesiones habitualmente no se da un pase de guardia como tal, ¿vale? Cuando acabamos la sesión, nos dirigimos a consultas externas, que es prácticamente el 75-80% de lo que hacemos a lo largo de la semana. No tenemos pacientes ingresados y si los hay suelen ser pacientes ingresados a cargo de otras especialidades porque el manejo sistémico, pues un reumatólogo o un internista la van a saber hacer mucho mejor que nosotros porque tienen esas competencias, o a veces pacientes ingresados porque necesitan un ingreso corto por el tipo de cirugía que se le haya hecho o ingresos sociales, pero más allá de 2-3 días no solemos tener pacientes y suelen ser muy pocos, ¿vale? Por lo general no se tiene planta en oftalmología. El resto del tiempo, una parte importante, sobre todo a lo largo de la residencia, son las guardias. Las guardias de oftalmología son engañosas. La gente habitualmente, y cuando tú se los cuentas, cuando eres R1 y se lo cuentas a tus colegas de otras especialidades, piensan, bueno, pues una guardia de oftalmología es tranquila. Pues hombre, depende. Somos habitualmente el primer o el segundo servicio de un hospital en número de ingresos, o sea, de número de admisiones por la puerta de urgencia. Y dependiendo del volumen del hospital se pueden ver entre 50 y 60 urgencias oftalmológicas al día, que es mucho. Eso pues genera cierta sobrecarga de trabajo que puede llevarse un pelín regular. También es verdad que la parte buena es que, primero, por las noches no suele venir esta patología, es mucho menos frecuente. Segundo, que es una patología que es fácilmente altable y suele ser bastante banal. Ahí probablemente sea consecuencia de que la gente pues, tiene un miedo en general a que la vista es muy delicada y sí que se consulta por mucha patología banal que la mayor parte de las veces no necesita ni siquiera seguimiento. Y del resto de lo que viene, afortunadamente no suele haber patología de gravedad ni de vida o muerte que tengamos que correr y suele ser muy variada. Lo mismo en una guardia, tratamos un paciente joven que ha tenido una infección por lentillas, que diagnosticamos un desprendimiento de retina, tenemos una parálisis por un ictus o pues un cuerpo extraño o desgraciadamente pues a veces perforaciones oculares por accidentes laborales, con lo cual tenemos muchísima variedad y eso nos permite pues que eso nos haga bastante más amena. De adjunto habitualmente no se hacen guardias. Es muy poco probable, hay muy pocos hospitales que el adjunto tenga que estar de presencia y si lo está suele ser un adjunto de apoyo o porque hay un residente pequeño pues que no puede dar alta, ¿vale? En el resto de los casos el adjunto suele estar delocalizada. ¿Qué significa eso? Que fuera del horario oficial de 8 a 3 tiene que estar pendiente de un busca o un teléfono para que toda aquella patología que viene o por implicaciones legales o porque se tenga que abrir un quirófano porque va a ser una cirugía urgente, pues eso lo va a hacer el adjunto. Esto pues es una ventaja para el resto de nuestra vida porque no tenemos que hacer guardias hasta los 55 años de presencia, abriendo quirófanos, operando caderas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es una ventaja y uno de los motivos por los cuales la gente coge oftalmología. El otro 20% es el trabajo quirúrgico. Habitualmente solemos tener 1 o 2 días a la semana de quirófano. Y como os decía, es muy raro que en las guardias haya que abrir un quirófano. Y si suele ocurrir, lo abre un adjunto, la cirugía la va a hacer el adjunto porque es una patología compleja. A diferencia de otras especialidades, como puede ser pues, un cirujano general, que los apéndices cuando aprende a operarlos es en las guardias, porque es cuando llega y cuando se tiene que operar, nosotros no es nuestro caso. Como mucho, y esto sí que es bastante más frecuente, pues suturar párpados, un borde libre, porque hay un traumatismo. Ahí sí que podemos coger algo mano de quirúrgica, pero no es nuestro volumen y no es nuestro aprendizaje a lo largo de la residencia. Y algo que es bastante frecuente, precisamente por lo importante que es el órgano de la vista, eh, por todos los componentes, tanto sociales como por fisiológicos, es que es bastante habitual que haya campañas de voluntariado para tanto pues, en países del tercer mundo como a nivel local, para poblaciones de menos posibilidades económicas y también para concienciación de donación de órganos, por ejemplo, creación de bancos de donación de córneas. Toda esta información, que ahora os iré ampliando un poquito más, la podemos encontrar en las páginas oficiales
de las sociedades oftalmológicas, tanto la Sociedad Española de Oftalmología, la American Academy, la Sociedad Europea de Oftalmología y obviamente en el boletín oficial del Ministerio. Y para quien quiera profundizar un poco más y plantearse cómo es el ejercicio, ya no solo de residente, sino en el futuro, hay un libro que es el que muestro en la imagen, que es el ejercicio profesional de la oftalmología en España, editado por la Sociedad Española de Oftalmología, que está muy interesante y habla sobre el futuro de la especialidad. Respecto al número de plazas, pues como podéis ver ha cambiado muchísimo desde el año 80 hasta el 2018, prácticamente se han multiplicado por 4. Sí que es verdad que la demanda ha ido aumentando, pero hay dudas de si efectivamente este incremento va acorde con la sobrecarga laboral o bien es una manera de abaratar el trabajo. Todavía es verdad que no se nota y de hecho, pasada la época de crisis, pues sigue habiendo muchísimo trabajo, tanto en público como en privada, y además parece que se prevén bastantes jubilaciones, por lo cual pues todavía las perspectivas de oftalmología desde el punto de vista laboral parece que son buenas y está justificado, parece, este número de plazas que se ofrecen actualmente. Algunas cosas profundizando un poquito más en la especialidad. Como os decía, nos dedicamos al ojo y estructuras perioculares, tenemos competencias exclusivas y competencias compartidas y tenemos esa doble vertiente que para mí me parece que es una de las cosas que lo hace más interesante porque, como os decía, hace o nos permite que nosotros podamos seguir al paciente más a largo plazo. Y muchas veces en las superespecialidades o las que se dedican a un órgano en concreto, pues da la sensación de que se pierde ese seguimiento longitudinal del paciente a lo largo de la vida y que a lo mejor son otras especialidades más generalistas como interna o familia las que siguen al paciente en su recorrido vital. Y esto en la oftalmología, pues quizás es una de las que no se cumple tanto, en el sentido de que yo, mi paciente, le puedo diagnosticar una patología de joven que voy a ver a lo largo de toda su vida. Y aunque no se lo diagnostique de joven, si yo tengo un paciente con una degeneración macular o un glaucoma que lo diagnostico a los 55 años, va a ser mi paciente durante muchísimos años, porque lo voy a seguir con tratamiento, luego lo operaré, luego le haré más cosas, pero va a ser nuestro paciente y lo vamos a seguir durante toda una parte muy importante de su vida. Y el hecho de que además pues, le haga la cirugía y que yo le indique la cirugía y que yo vea cómo va a ser ese proceso, pues la hace bastante interesante. Y tenéis que tener en cuenta que una de las características de nuestra especialidad, que ahora lo nombraremos, es que es microcirugía. ¿Cuáles son estas competencias exclusivas? Pues lo que os contaba, las enfermedades que son única y exclusivamente del ojo, las cataratas, el glaucoma, los defectos de refracción, y también es muy importante todas aquellas técnicas diagnósticas que no usan otras especialidades, que no va a interpretar ningún otro especialista y que nosotros tendremos que aprender a lo largo de la residencia. Por ejemplo, por mucho que la tecnología de la tomografía de coherencia óptica se esté empezando a usar en otros terrenos, una OCT de nervio como tengo aquí con mi paciente que tiene glaucoma, la voy a interpretar yo, no dependo de un radiólogo o un neurólogo que me diga, oye, pues este nervio tiene esta patología, es competencia nuestra. Nosotros a lo largo de la residencia vamos a ser los únicos que vamos a aprender a ver una lámpara de hendidura, a ver un fondo de ojo con y sin midriasis, hacerle una topografía, interpretarla, una OCT de nervio, de mácula, una gonioscopia, todo eso son cosas que vemos los oftalmólogos porque son propias de patología nuestra. Pero además, como os decía, tenemos competencias compartidas, porque muchas veces el ojo, sobre todo un fondo de ojo, es lugar, y probablemente muchas veces es el primer lugar de diagnóstico en el contexto de una enfermedad determinada sistémica que no está dando pistas o que puede haber duda entre dos enfermedades y que muchas veces, o bien porque hay una manifestación o porque hay una característica en el fondo de ojo, nos puede ayudar a diagnosticar a ese paciente. Obviamente el ojo se contextualiza en un cuerpo humano y tendremos que saber cosas básicas de fisiología, de anatomía patológica, de inmunología y de farmacología. Pero respecto a los que os comentaba de enfermedades que se manifiestan en el ojo, pues tenemos muchísimas. Y yo casi que lo resumiría en dos grandes grupos que son a los que nos vamos a dedicar en la consulta,
que es los grandes síndromes sistémicos, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión y diabetes, pero también muchas enfermedades reumatológicas e infecciosas que manifiestan algunas características y además de manera casi patognomónica y que puede ayudar a estos especialistas a decir, pues yo creo que mi paciente tiene esto. Por ejemplo, la foto que os pongo es de un paciente que pues no quedaba muy claro que tenía a nivel pulmonar, parecía que era una tuberculosis, hizo una vasculitis hemorrágica que era muy sospechosa y al final el paciente se trató tanto las secuelas oftalmológicas como su tuberculosis y el paciente mejoró muchísimo, como podéis ver en la última imagen. Pues eso es apasionante porque entre dos especialistas al final hemos causado un paciente que si a lo mejor nosotros no hubiéramos ayudado, pues se hubiera podido mejorar o no, no se sabe. Desde el punto de vista asistencial, pero a nivel de quirófano, como os decía antes, hay hay dos características muy importantes. Lo primero es que todas las subespecialidades tienen cirugía, excepto la neurooftalmología. Lo segundo es que somos una especialidad que, salvo que la oculoplastia, somos especialistas en microcirugía. Las suturas que nosotros usamos, el hecho de usar microscópico, prácticamente no lo usan otras especialidades, salvo los vasculares, a veces los otorrinos, los cirujanos plásticos, pero no es lo más común, ¿vale? Tenemos cirugía de cataratas y de pterygium, que aprendemos a operar todos a lo largo de la residencia, las cirugías de glaucoma, las técnicas láser, la cirugía en vitreoretina, los fármacos intraoculares, que si bien no es una actividad quirúrgica potente como tal, cada vez tiene más desarrollo porque se tratan ya no solo enfermedades de la retina, sino los futuros tratamientos de glaucoma parece que también van acorde a dispositivos intraoculares que vayan liberando el fármaco, la oculoplastia y la órbita. Y dos peculiaridades respecto a las cirugías oftalmológicas, que es que una, sobre todo en oculoplastia y en córnea, hay cirugías que no se hacen en todos los sitios. Entonces, bueno, podréis verlas a lo largo de la residencia, sobre todo algunos tipos de trasplante y las reconstrucciones del segmento anterior, pero es verdad que no se ven en todos los hospitales. Y otra de las cosas, y esto también va sobre todo asociado a la oculoplastia, como por ejemplo ocurre con este paciente, las imágenes que os muestro es de un meningioma que también invadía la órbita y esto muchas veces no tenemos que operarlo solo nosotros, ¿vale? A diferencia de otras especialidades, pues puede haber un poco de competencia de en este hospital, pues la mamá la va a operar el cirujano plástico o el ginecólogo. Eso es verdad que en oftalmología no suele ocurrir, pero sí que a veces tenemos que recurrir a colegas nuestros para hacer cirugías en conjunto porque el abordaje es mucho más complejo y nosotros solos no podemos hacerlo. Sobre todo solemos operar juntos en este tipo de casos con neurocirujanos y maxilofaciales. Todo esto que os cuento y todas estas variedades, pues obviamente no se pueden abarcar a lo largo de la residencia, pero hay que practicarlas. Y una de las cosas que suele impresionar mucho y que da la sensación a quien se plantea coger oftalmología es que yo no lo voy a aprender. Afortunadamente, los laboratorios y cada vez más los hospitales tienen conciencia de que es una curva de aprendizaje cada vez más larga, porque hay cada vez más cirugías y hay equipos y está muy bien implementado el tema de desarrollar talleres y wet labs para primero en ojos de plástico y luego en ojos de cerdo, ir practicando poco a poco algunas de las cirugías. En esta foto, uno de mis residentes pequeños pues estaba practicando sutura corneal después de una cirugía de cataratas. O este, por ejemplo, es cómo implantar una válvula de AMED, pues inicialmente no lo pongo en un ojo humano, pero sí en un ojo de cerdo. Desde el punto de vista del área docente, yo creo que la parte más importante es que el servicio, aunque sea una o dos a la semana, eh, tenga sesiones clínicas docentes. ¿Por qué? Porque, como os digo, por las características de las guardias, nosotros no vamos a tener un pase de guardia en el que contemos un paciente complejo y que aprenda todo un servicio o te vayas a revisar el caso. Pero sí que es frecuente que se haga una revisión de un tema o que un paciente que se ha seguido a lo largo de un tiempo en consulta, pues se presente en sesión, porque si no, pues nos falta este componente de aprendizaje, de integración y de actualizarse, de que el adjunto te cuente las maniobras quirúrgicas que está haciendo o lo que ha aprendido en el último congreso, etcétera, etcétera. Si os interesa más la docencia, pues afortunadamente oftalmología también tiene parte en este sentido. Casi todos los hospitales que tienen oftalmología o que la ofrecen
suelen tener o bien colaboración con las facultades porque tienen una facultad cerca o son hospitales universitarios. Esto quiere decir que no solo tendremos que aprender a nosotros, sino con el ejercicio también de demostrar que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de la residencia, es tener alumnos de medicina, de enfermería, de óptica o incluso otros colegas especialistas que rotan con nosotros, pues enseñarles las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Y desde el punto de vista de la investigación, obviamente la medicina es una ciencia y como ciencia tiene que investigar para poder evolucionar y no quedarse estancada, pero particularmente creo que oftalmología es una en la que se ha potenciado muchísimo, porque además tenemos una ayuda muy importante que es la incorporación a los equipos, tanto a nivel clínico como en los hospitales, de los ópticos, de los licenciados en optometría. ¿Por qué? Pues porque aportan un conocimiento muy importante en física y en matemáticas que a nosotros nos ayudan muchísimo a la hora de desarrollar nuevos aparatajes, nuevas técnicas diagnósticas, etcétera, etcétera. En España están muy bien montadas las unidades de investigación y hay muchísimas. El CSIC hace investigaciones de muy, muy alto nivel. Hay una red enorme denominada Oftarred Retix Patología Ocular que conecta a muchísimos hospitales y se desarrollan grupos interdisciplinares de investigación. El Instituto de Investigación del Ramón Castroviejo, asociado a la Complutense de Madrid, que también además tiene su propio programa de doctorado en Ciencias de la Visión. Ramón Castroviejo fue uno de los oftalmólogos más importantes del siglo XX y ha dejado una escuela de investigación potentísima. La Universidad de Oviedo y la Fundación de Investigación Oftalmológica también son extremadamente potentes, tanto en ciencias, la parte más básica, como en toda el área de córnea, porque están asociados a una clínica oftalmológica muy importante y que desarrollan muchísimas líneas de investigación y muy, muy potentes. La Universidad de Murcia sorprende porque tiene también una cátedra importante de investigaciones oftalmológicas. La Universidad de Valladolid también, y ojo al Hospital Clínic, que en los últimos 10 años ha desarrollado unas líneas de investigación de muy, muy alto nivel con investigadores y asistenciales que desarrollan líneas de investigación y experimentación con fármacos nuevos que están llegando muy, muy lejos y han cogido un nombre muy, muy importante. ¿Cómo es la formación y las rotaciones de un residente a lo largo de los 4 años de la especialidad? Pues como en otras especialidades, cuando nosotros acabamos tenemos que ser oftalmólogos generales. Y para llegar a eso, pues hay que rotar por los distintos servicios de oftalmología. Habitualmente, oftalmología no es una especialidad, salvo urgencias y por cuestiones logísticas, a lo mejor el de las guardias, que si no es un hospital muy grande, pues se pueden hacer o bien de puertas o incluso a veces de cirugía. Habitualmente nosotros nos dedicamos desde el día que entramos a rotar única y exclusivamente en oftalmología. ¿Qué tenemos que saber al final de la residencia? Pues conocimientos básicos de refracción, manejo de las urgencias, cirugía de cataratas y pterígiones, la cirugía básica porque es la patología más frecuente, el diagnóstico precoz de las enfermedades degenerativas que cada vez va a ser más importante. Como os comentaba, esa ayuda al manejo sistémico de las manifestaciones, gracias a detectar las manifestaciones oculares de los factores de riesgo cardiovasculares y la interpretación de las pruebas de imagen más frecuentes en oftalmología. Pero para llegar a eso, pues obviamente tenemos que rotar por cada uno de los departamentos. Aquí os pongo cómo sería la manera más ideal, porque estaría más dividido y más centrado. Es verdad que en algunos hospitales, a lo mejor por tener menos casuística y menos personal, pues algunas unidades pueden estar fusionadas, por ejemplo, segmento anterior y glaucoma, estrabismo y oculoplastia, pero eso, bueno, no pasa nada en tanto que, de hecho, el ministerio lo contempla como tal. Todo esto para que nosotros al finalizar los 4 años sepamos a enfrentarnos y no tenerle miedo a ninguna de las cosas, por ejemplo, que vemos aquí. Yo de R4 tengo que ser capaz de saber interpretar una topografía y ver si mi paciente tiene una ectasia corneal o no, de saber cuáles son las complicaciones más frecuentes y algunas de las indicaciones de poner una toxina botulínica cuando tenemos una parálisis de un músculo extraocular, detectar y diagnosticar qué interpreto, por ejemplo, en una angiografía fluoresceínica, como en este paciente que tiene una retinopatía por células falciformes,
interpretar y saber el pronóstico de algunas enfermedades de oculoplastia, como por ejemplo pues, el paciente que os comentaba con un meningioma que invade fosa media y está invadiendo también la órbita. Toda la patología de retina, que es cada vez más importante y cada vez se descubren más cosas, ver si mi paciente por qué no está viendo, que resulta que tiene un granuloma tuberculoso, o interpretar la evolución de mi paciente con glaucoma y ver cómo sí o no está progresando. Todo eso es al final a lo que yo voy a tener que enfrentarme como oftalmólogo general. ¿Cómo es el calendario de rotaciones para llegar a todos estos conocimientos? Pues hay cierta flexibilidad que el Ministerio lo contempla en el boletín, pero habitualmente suele coincidir de R1 en una rotación entre 6 y 12 meses por oftalmología general, básica y refracción. Y esto habitualmente o bien se hace en un centro de especialidades o en consultas generales que suelen estar dentro de los hospitales. La mayoría de los hospitales suelen de ser de 6-9 meses, en algunos de 12. Esto además lo completamos pues, con una rotación por urgencias, con las guardias y demás. Y pasado este tiempo, y cuando llegamos a R2, es cuando empezamos a rotar en los distintos departamentos. Está contemplado que desde R2 o quizás un poco antes hasta el primer cuatrimestre de R4 hay que rotar en total 24 meses por segmento anterior, retina médica y retina quirúrgica, neurooftalmología y estrabismo y órbita y anexos. Estos forman un total de 24 meses. ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Pues es un poco más ajustable. Se contempla que obviamente puede ser modificable, ajustado a las necesidades de casa de servicio y también un poco a las preferencias, sobre todo al final del residente cuando ya va viendo lo que le gusta. Una cosa importante es que cuando no hay un departamento bien definido o por lo que sea, por el volumen, tamaño del hospital, por la casuística, pues a lo mejor una rotación se puede quedar algo más coja. Está contemplado previamente, y eso lo suele informar el servicio cuando vas a preguntar, que hay unas rotaciones que no se consideran como tal rotaciones externas, sino son rotaciones predeterminadas en otro hospital, ya apalabradas, para completar la formación en ese aspecto. Cuando llegamos a partir del segundo cuatrimestre de R4 se plantean dos escenarios. Habitualmente se hace una rotación externa nacional e internacional. Esto depende también un poco del hospital, porque muchas veces se prefiere a lo mejor dividir la rotación en pues, 2 meses y 1 mes o 2 meses y 2 meses para no perder toda la actividad quirúrgica que se supone que va incrementándose a lo largo de la residencia. Y es habitual que se suele hacer, si se hacen dos, pues primero una rotación nacional y otra de R4 internacional. Y por último, antes de acabar la residencia, se da la opción al residente de rotar 2 o 3 meses por aquel área que más interés le haya despertado, y que en el caso de que pues, te contraten para ser oftalmólogo general y especialista en algo, pues que tengas un poquito más de soltura en ese área de su especialidad, para que, pues porque es tu preferencia y que has descubierto a lo largo de la residencia. ¿Y dónde se rota o dónde se realizan las rotaciones externas? Pues depende. Una de las posibilidades es rotar en cirugía refractiva. La oftalmología tiene esta particularidad, es el objetivo de metropía, que el paciente no lleve gafas, que quede perfecto desde el punto de vista refractivo, y eso, pues, a pesar de que es una soledad laboral, pues no está contemplado por ahora ciertas cirugías y ciertos conocimientos dentro del programa de formación de la residencia. Entonces, una de las opciones que hace bastantes colegas es pedir una rotación habitualmente en clínicas privadas o centros públicos de gestión privada que tengan una unidad como tal de cirugía refractiva, para aprender pues algunas nociones eh, de indicaciones. Sobre todo no suelen dejar operar porque son centros privados, pero sí de indicaciones y cuáles son las técnicas más frecuentes o las últimas novedades en cirugía refractiva. Insisto, tanto en técnicas corneales como cirugía intraocular. Si no nos llama la atención esto, podemos ir a otro tipo de consultas monográficas, pues porque queremos especializarnos en uveitis y conocemos que el servicio X pues es muy potente en uveitis, pues pedimos una rotación ahí. Si no, las opciones más frecuentes o las que suele coger más el R4 es o bien ir rotar a un centro CESUR. Esto no es exclusivo de la oftalmología, los centros CESUR son unidades de referencia que ya están establecidas, a las que se derivan ciertas patologías, porque hay médicos y hay medios para manejar un volumen en concreto y que se manejen esas patologías bien.
En oftalmología, los centros CESUR se suelen centrar en algunas enfermedades en concreto, por ejemplo, en oncología oftalmológica, todos los tumores de la retina, la oftalmología pediátrica, ya no digo solo graduar, sino todos los síndromes que aparecen en un niño que son de muy difícil manejo, las unidades de glaucoma congénito, las unidades de superficie compleja y de restauración y de cirugías, pues todo eso pues puede ser una oportunidad, porque no lo has visto en tu centro donde te has formado, pues de hacerlo como rotación externa. Y la otra opción, quizás es más frecuente todavía, es rotar por las clínicas oftalmológicas. Tanto en España como a nivel internacional hay muchos hospitales que son única y exclusivamente de oftalmología y que además, pues por la casuística y por los medios que tienen, son hospitales punteros y en los que prácticamente todas las especialidades son brillantes y tienen en su personal a gente que publica los últimos trabajos, que hablan en los congresos, que son los que editan los libros, porque son centros de mucha referencia. De todos los que os pongo aquí, que son algunos ejemplos de las decenas que hay, quizás os destacaría el Moorfields, que está en Londres, que son brillantes y probablemente sea la mejor clínica oftalmológica de Europa, y mucha gente pues tiene la obligación a lo largo de la vida, si no derrotar al menos una vez, en el Bascom Palmer, que está en Miami, que es que son buenos y que han inventado la mitad de las cosas que se hacen en oftalmología y que han sido pioneros en todo, y es una clínica espectacular. ¿Cuál es el perfil del especialista que suele coger oftalmología? Lo primero que quiero transmitiros es que estos son opiniones, no tiene que ser una verdad absoluta ni muchísimo menos, no son opiniones personales mías, sino de otros especialistas que ya la han cogido y que llevan varios años dedicándose a esto y que pues de manera retrospectiva piensan o han dado estos argumentos para coger a la oftalmología, pero en ningún caso debe ser un criterio absoluto si veis que alguno de estos criterios pues no encaja con vosotros. Al final, si os gusta y creéis que podéis dedicaros a ello y vais a ser felices, es la parte más importante. ¿Cuáles son los motivos para elegir la oftalmología? Pues es recomendable que hayas tenido algún tipo de contacto previo, habitualmente en la carrera, o si te llama la atención por algún motivo, pues eh, que hagas una rotación voluntaria después de presentarte al MIR, si quieres, pues pasar un par de semanas para tener algo de contacto y saber cómo es el día a día del especialista de oftalmología, porque si no, pues hombre, puede ser quizás una sorpresa que a lo mejor puede resultar agradable o no. ¿Por qué la suele coger la especialidad? Pues primero por la variedad, como os decía, tanto de edades de los pacientes que estamos tratando como la patología, que es extremadamente variada. Los especialistas en oftalmología somos gente feliz y somos gente relajada. No nos gusta correr. Habitualmente no hablamos de la muerte, cosa que pues a quien la elige nos parece que es algo muy importante. Pues nuestros pacientes obviamente están enfermos, pero no estamos viendo pacientes que están muy malitos, con un ingreso que a lo mejor se muere o no, que tengo que ponerle esto, que no responde. Pues es uno de los motivos por el cual la oftalmología se suele escoger. Y también por motivos familiares, como os contaré hasta ahora. Hay gente, pues a lo mejor quizás más por tradición familiar o por la idea que tenga del ejercicio de la medicina, que uno de los motivos por los que suele coger la oftalmología es la posibilidad, no en las grandes ciudades, desafortunadamente, pero la posibilidad de hacer una práctica privada. Yo tengo mi consulta pequeña con mis pacientes, me compro unos cuantos aparatos y tengo mi casuística de pacientes que yo voy a seguir a lo largo de toda mi vida. Pues esa es una de las opciones porque se permite. El aparataje en oftalmología es verdad que es un poco caro, pero se puede hacer una consulta oftalmológica sin muchísimo problema. Y si nos dedicamos a grandes consultas privadas o en los hospitales públicos, pues la jornada laboral es una jornada que nos permite luego, sobre todo al acabar la residencia, hacer una conciliación familiar. Otra cosa es que nosotros pues queramos meternos en privada y operar muchísimo y demás, pero quien quiere tener una vida relativamente relajada, pues que no estar haciendo guardias hasta los 60 años, que si estás deslocalizada que no te llamen muchísimo, que la cirugía no sea muy estresante, pues la oftalmología es una opción más que razonable. Además nos subespecializamos, pero lo hacemos en estructuras oculares, ¿vale? No perdemos
al subespecializarnos siempre vamos a perder algo de contacto con el resto de la medicina, obviamente, pero no nos vamos a dedicar solo a diagnosticar por imagen, ni a hacer una técnica solo. Si nos dedicamos al glaucoma es para aprender las técnicas, para aprender la cirugía, los tratamientos, la forma de eso, pero no nos limitamos tanto quizás como en otras especialidades. El seguimiento longitudinal, no solo hacemos una fotografía del paciente en un momento en concreto, habitualmente si el paciente tiene una patología crónica, y en oftalmología hay muchas patologías crónicas, vamos a poder ser capaces de seguir ese paciente a lo largo de todo su proceso. El manejo médico quirúrgico, que eso al paciente también le da muchísima tranquilidad y a nosotros también, porque vamos a ser capaces y aprender muchísimo de cómo ha evolucionado la patología de nuestro paciente. Y son habitualmente, aparte de la microcirugía, que tiene ese reto de quiero aprender, es tecnología fina, la delicadeza, eh, nuestras cirugías son habitualmente resolutivas y de duración corta o media. Para nosotros una cirugía en la que tienes que hacer como mucho 2 o 3 horas es una cirugía tirando a larga. Y eso en otras especialidades en las que tienes cirugías de hasta 6, 7, 8 horas, pues no se contempla. Con lo cual, pues es un atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando yo acabe la cirugía voy a tener el problema, si no resuelto, probablemente resuelto al 90%. Y sobre todo que el paciente lo va a agradecer por las implicaciones que tiene a nivel emocional, por lo que implica el órgano de la visión. ¿Cuáles son los aspectos de mayor interés en nuestra especialidad? La microcirugía, las técnicas nuevas, tanto médicas como quirúrgicas. El hecho, lo que os comentaba, de que yo también vea a mi paciente desde el punto de vista quirúrgico y además el tipo de cirugía que haga. No hay prácticamente especialidades, salvo los cirujanos plásticos, que usen suturas como las que usamos nosotros. Esto es un 10 ceros para un trasplante de córnea. Esto solo se puede hacer con microscopio. Y además que es un paciente agradecido porque le estás devolviendo parte o toda la visión. Y eso el paciente lo va a agradecer muchísimo, tanto él como su familia. ¿Por qué? El paciente porque lo va a agradecer muchísimo y la familia porque ven que su familiar está más contento, se comunica con ellos. Si es un paciente joven, además tiene implicaciones laborales y sociales, con lo cual es un paciente que vamos a tener agradecidos a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son los aspectos quizás menos valorados? Pues que a pesar de que no son muchos, un 75-80% de nuestra consulta sí que va a tener patología bastante repetitiva. Los desprendimientos de vítreo, el ojo seco, las conjuntivitis, y eso requiere un esfuerzo por nuestra parte para que no se nos haga demasiado repetitivo y no genere un síndrome de burnout. Quizás como todas las especialidades en la medicina, se está sobrecargando, pero porque también tenemos una población bastante más envejecida y por tanto cada vez tenemos más patología médica y cada vez tenemos más patología quirúrgica. Y uno de los aspectos que, pues obviamente no podemos competir con un trasplante de corazón, pero el hecho de que sean cirugías muy tecnificadas, que la hayamos reducido los tiempos quirúrgicos cada vez a más, una catarata que no se complican, puede ser 10, 15 minutos, desde que entra hasta que sale. Pues eso a veces tiene el pequeño inconveniente de que a los pacientes y a veces también otros colegas especialistas pues la infravaloran porque dicen esto no será tan complicado, operar una catarata no es tan complicada. Y eso pues bueno, hay gente puede quizás quemar un poco a largo plazo. ¿Hay habilidades importantes en oftalmología? Sí. Quizás muchas en común con todas las especialidades, tener afán de superación, de luchar contra la rutina, el interés personal, no solo en la residencia, sino a lo largo de todo el ejercicio de la medicina. La medicina es una ciencia que se renueva constantemente, con lo cual tenemos que estar dispuestos a estar actualizándonos constantemente y quizás, aunque sea caer un poco en el tópico, pues habría que tener una buena capacidad visual, tener binocularidad y visión en 3 dimensiones y algo quizás un poquito menos importante, si puede ser también buena visión de los colores. ¿Qué tenemos que desarrollar también? Pues tener interés sobre todo en desarrollar, mantener la calma. Por mucho que no hagamos una cirugía, que nos debatamos entre la vida y la muerte, se puede complicar bastante. Nuestro paciente se puede quedar ciego. Con lo cual, si algo se complica, una cirugía, empieza a sangrar, haces un ojal,
cualquier cosa, hay que saber mantener la calma en ciertas situaciones de crisis. Y además esto suele llevar implícito en que tenemos que ser capaces de tomar decisiones lo mejores posibles, rápidas y precisas. Y ser capaces de liderar un equipo quirúrgico, y si tenemos que preguntar a la enfermería, necesito esto, pues tener esa opción, ¿vale? Intentar ser resolutivos en caso de que se nos empiecen a surgir complicaciones. Si además tenemos claro que nos vamos a dedicar solo a la microcirugía, pues a un trasplante de una capa de la córnea, pues tenemos que desarrollar algo de destreza manual y sobre todo buena coordinación mano-ojo. Recordad que los oftalmólogos somos los hombres orquesta porque operamos con la cabeza, porque tenemos que pensar, con los ojos en el microscopio, con las manos en el ojo y con los pies controlando el microscopio. Con lo cual hay que tener muy buena coordinación. Dicho esto, nadie nace aprendido y nadie hace una catarata el primer día de la residencia. Las habilidades se desarrollan más o menos rápido, depende de cada persona, pero no he visto a nadie todavía que diga, es que soy un negado, no sé operar una catarata y por tanto esto lo dejo. Si hay interés y si hay dedicación, se acaba aprendiendo a hacer casi todas las cirugías de oftalmología. ¿Qué retos tiene la especialidad de cara al futuro? Pues hay quien se queja de que hay una confusión poblacional, de que nos confunden con los ópticos, óptico, oculista, oftalmólogo, es todo lo mismo. Pues hombre, oculista está bien dicho, es lo mismo que oftalmólogo, pero optometrista y óptico es una carrera distinta. Y hay algunos colegas pues que sí que es verdad que el hecho de que el paciente piense que no eres ni médico, ni que solo te vas a dedicar a prescribir gafas, pues hombre, no se trata solo de eso. Pero en general, pues hombre, es un problema menor. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos reales para desarrollar nuestra especialidad? Pues teniendo en cuenta el envejecimiento, toda la patología que se nos viene y todo lo que tenemos que aprender de las enfermedades degenerativas, de las cuales o no tenemos cura o lo que tenemos es algo que lo frene la progresión, estar al día en todos los avances técnicos que se producen en las intervenciones quirúrgicas y en la tecnología. Insisto, es una especialidad high-tech que cada semana tiene un aparato nuevo, o sea, hay una publicación de un aparato que se está empezando a desarrollar, un test genético, muchísimas cosas. Que la cirugía cada vez sea de mayor calidad y menos agresiva, y esto quizás una de las áreas donde tiene más importancia es la cirugía refractiva. El objetivo es que el paciente esté viendo al día siguiente 20/20 y que no le duela absolutamente nada. Pero ocurre también en el glaucoma, en la retina, etcétera, etcétera. Como os decía, todo lo que nos queda por aprender en los trastornos degenerativos, en esas enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades hereditarias, en los glaucomas congénitos, todas las cosas que todavía no conocemos y que todavía por eso no tenemos tratamiento y que dan muchísimas opciones terapéuticas de cara al futuro. Y esto quizás es un poquito más controvertido. Hay alguna preocupación por ciertos colectivos sobre el cierto grado de intrusismo que puede haber sobre la optometría y la industria respecto a nuestra especialidad, precisamente por haberse convertido en una especialidad tecnológica. Probablemente habrá que ver cómo evoluciona esto, pero probablemente sea una cuestión de adaptación, porque cada vez más los hospitales integran al óptico como eh, mm, personal sanitario que nos complementa a nuestra actividad, y los hospitales donde esto está ocurriendo ya, no solo no hay competencia, sino que los servicios y la atención al paciente han mejorado muchísimo, con lo cual probablemente no sea un problema como tal real, sino es algo que se resuelva en el futuro. Y a la hora de aconsejaros cuando vayáis a escoger ya no solo la especialidad, porque ahora con esto ya os he convencido para que seáis oftalmólogos todos, qué tengo que pensar o qué tengo que tener en cuenta cuando yo estoy preguntando por los hospitales, pues varias cosas. Lo primero es un servicio en que tenga un ambiente bueno y positivo. Y esto parece una tontería, pero si tú tienes un servicio como pues tuve la suerte de tener el mío, en el cual éramos todos una grandísima familia de 40 adjuntos y 24 residentes, pues eso ayuda muchísimo porque son 4 años en los que te lo vas a pasar genial, que vas a aprender la base de lo que va a ser tu futuro profesional. Y si eso lo vas a hacer disfrutándolo, pues no hay nada, el valor es incalculable. No muchos residentes, pues hombre, depende. Hay hospitales que todavía siguen teniendo 6, 7 residentes por año.
hay que plantearse más bien no tanto el número de residentes que tengan, sino si efectivamente pueden asumir ese número de residentes, en el tanto que tanto de la patología médica como de la patología quirúrgica son capaces de salir bien formados, ¿vale? Quizás yo sería lo que más me preocuparía. ¿Hospital grande o hospital pequeño? Pues también va a depender. Habitualmente en los hospitales pequeños la formación va a ser más pausada, más lineal a lo largo de los 4 años, la formación quirúrgica también, pero en los hospitales grandes pues sales todo terreno. Ves muchas cirugías que no vas a ver en otros servicios, las vas a ver como parte de tu día a día y lo vas a ver como algo normal, y quizás a la hora de salir a la calle pues puedes encontrarte algo más seguro porque has visto cosas en la residencia que a lo mejor no han visto otros coRs tuyos. Eso depende también un poco del carácter de cada persona. Es muy importante que tenga sesiones clínicas, y si no tiene sesiones clínicas, por lo menos que tenga una importante capacidad docente. Me parece fundamental. Y a la hora ya no solo de plantear hospital, o sea, el tipo de hospital o qué hospital escoger, es importante pues tener en cuenta que, como os decía, parece que el futuro laboral de la especialidad sigue siendo bueno, tanto por la actividad que hay desde el punto de vista en las consultas privadas como en la pública. Por lo menos todavía las perspectivas laborales son muy buenas. Y algo que cada vez habrá que tener más en cuenta es que la medicina cada vez es más amplia, y para manejar ciertas cosas tenemos que ser parcialmente o totalmente subespecialistas en un área de nuestra especialidad. Esto se está resolviendo ahora mismo con los programas de fellowship o máster. En España, como tal, la figura del fellowship no existe y no está reconocida de manera oficial. Si bien es verdad que si tú tienes un máster o has hecho un fellow en un hospital en concreto, habitualmente es una muy buena carta de presentación y has adquirido unos conocimientos para que luego te puedan contratar o sepas manejar una consulta y un quirófano de esa especialidad en concreto. A nivel internacional esto está mucho más avanzado porque la figura del fellow sí existe, tiene sus funciones definidas, eh, se sabe qué hace cada uno en cada momento, el residente, el fellow y el consultant. En Reino Unido quizás es donde más establecido está. En España se está empezando, pero como os decía, es sobre todo a nivel de máster, y ya en Barcelona, sobre todo, es donde más se está estableciendo como una práctica bastante habitual y donde empieza a estar mejor engrasada esta maquinaria. Mm, Por nombraros alguno, por si os suenan de aquí a que acabéis la residencia, eh, quizás el ICR es el que tiene más, de los que tiene más tradición en fellows de oculoplastia y de glaucoma. La Sociedad Española de Retina y Vítreo lleva años desarrollando los programas de formación expertos en retina en hospitales públicos, y son becas muy prestigiosas que forman a oftalmólogos muy brillantes en retina médica y quirúrgica. Y mm, también nos destacaría pues el IOBA en Valladolid, que tiene muy buenos másteres en oftalmología, en las subespecialidades, y parece que en Barcelona también están empezando a convocar las primeras plazas de fellowship en hospitales públicos y reconocidos como adjuntos que se están formando en una subespecialidad. ¿Qué características personales, y esto quizás es lo más subjetivo de todo, debe tener un oftalmólogo? Pues yo creo que aplica a casi todas las especialidades. Tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Por el volumen de pacientes geriátricos que tenemos, que con un déficit sensorial importante, el trato que les vamos a dar, y ser empáticos con el hecho de que les preocupa tener un grado de deterioro en el órgano de los sentidos más importantes de todos. Intentar siempre ser detallistas, perfeccionistas y equilibrados, tanto en la consulta como en el quirófano. Especialidades afines a oftalmología. Esto me parece bastante complicado de definir. El que se plantea la oftalmología es porque tiene una corazonada de que esto va a ser su especialidad y va a ser muy feliz dedicándose a esto. Por lo que suelen dudar, pues cuando preguntas a tus QRs o a los residentes pequeños que por qué cogieron o entre qué especialidades dudaban, pues a veces, quizás por el abordaje sistémico con neurología, medicina interna o reumatología, por esas patologías que os comentaba que teníamos en común. Cirugía maxilofacial menos, porque es verdad que es una especialidad mucho más quirúrgica, aunque bueno, la gente que tiene muy claro que, por ejemplo, se quiere dedicar a oculoplastia, pues a veces
sí que duda con la cirugía maxilofacial. Y me parece bastante común, eso sí que lo he encontrado más, el concepto de me gusta una médico quirúrgica, pues dudo también entre derma y otorrino, aunque sean luego especialidades que no tienen que ver las tres entre sí. Derma es quizás un poco menos quirúrgica, otorrino es bastante más quirúrgica que nosotros, tienen cirugías bastante más largas, pero bueno, son de las que la gente se plantea como alternativa a oftalmología. ¿Con qué números se han cogido la especialidad en los últimos años? Pues como veis hay de todo. En el año 2008 se cogió con el mejor número, con un número 3. Hay años en los que se ha cogido pues casi con un 5.000, un 6.000. Si además tenemos en cuenta los centros que tienen las plazas privadas que tienen conformidad, pues es bastante variada. Es una especialidad bastante cotizada, pero no es la que más pronto se acaba. Esto es el comportamiento de los últimos años. Como veis, en el último año pues, se cogió con el mejor número con un 56 y con el peor con un 3.294. Habitualmente suele tener siempre el mismo comportamiento y eso se suele acabar en un 3.000 y mucho, 4.000, con lo cual, pues, si es el número que habéis obtenido, más o menos, si os la planteáis, pues probablemente pueda daros, teniendo en cuenta pues, todas las variaciones que pueda haber de un año para otro. Y el tema del ranking de cómo se han escogido en términos de hospitales, pues es muy variable. Aquí os los hemos ordenado por la P50 los últimos años del 2007 a 2017. Que no escojamos un hospital que esté entre los 5 o 10 primeros no va a significar ni muchísimo menos que vayamos a ser malos especialistas o que vayamos a estar mal formados. Los que os pongo en el listado, que son los hospitales que se han cogido en los 10 primeros puestos, son hospitales que tienen bastante tradición de oftalmología, que son muy potentes, que tienen mucha casuística, que tienen mucha técnica nueva, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que si estáis en otros vayáis a formaros mal, porque al final va a depender de vosotros. Si tenéis por preferencias por ciudades, pues hombre, a lo mejor sí que tendría en cuenta este listado, porque, pues como veis, la mayor parte de los hospitales más cotizados suelen estar entre Madrid y Barcelona. El Ramón y Cajal es tradicionalmente el que se suele coger antes. En Barcelona, pues hay oscilaciones entre un año para otro entre el Valdebrón y el Belviche. La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo es un hospital que cada vez destaca más y está más cotizado. La Paz, el Clínico en Madrid, el Clínica en Barcelona, el Virgen de la Victoria, el Miguel Servet en Zaragoza y el Central de Asturias, pues completan la lista, insisto, de hospitales que se suelen coger un poquito antes, pero que en ningún caso va a querer decir absolutamente nada si no los cogéis. Y como veis, es que hay 103 hospitales que suelen ofrecer plazas de oftalmología, y si cogéis en el Hospital del Bierzo y os dedicáis 150% a la especialidad, vais a ser oftalmólogos brillantes. Cuando tengáis claro que efectivamente oftalmología es vuestra especialidad, y espero haberos ayudado con este vídeo, tenéis que tener en cuenta que hay que visitar los hospitales. ¿Por qué? Porque visitándolos es como vamos a percibir el ambiente que hay. Preguntamos directamente pues, cómo son los servicios, si están completos, si tienen departamentos definidos, el número de residentes por año, si realmente la docencia quirúrgica se cumple o no, cómo son las guardias, si dejan hacer rotaciones externas, que esto me parece quizás, después del buen ambiente, el segundo ítem imprescindible para coger en un servicio, porque no hay un servicio perfecto, es importantísimo ver cómo se hacen las cosas por fuera, y yo creo que, vamos, para mí sería también la segunda prioridad saber que nos dejan hacer rotaciones externas por ahí y que no tenemos muchas limitaciones. Si os interesa o no la tesis y la investigación, las posibilidades reales que haya, si hay tradición o no de que se hagan, y sobre todo, como os decía, el ambiente que hay en el servicio, porque va a determinar muchísimo eh, cómo vamos a pasar estos 4 años de nuestra vida, que, insisto, van a ser probablemente los mejores años de vuestra vida profesional. Y para acabar, quiero deciros que si os he convencido para que os he aclarado dudas para coger la especialidad, habré cumplido mi función, pero recordad que el especialista no nace, se hace, y que vamos a depender de nosotros y de nuestro esfuerzo para llegar lejos y que al final seamos los mejores oftalmólogos, ya no solo para nosotros, sino para nuestros pacientes, que es a quien nos debemos. Muchas gracias.